a propósito de el CEA, el Consejo Estatal del Azúcar, eso ha servido en los últimos gobiernos como un detentador del patrimonio inmobiliario del Estado Dominicano que lo ha dilapidado. Y justamente ahora dice el presidente electo Luis Abinader que eso se va a frenar, que no va a seguir el CEA como un repartidor del patrimonio inmobiliario del Estado. Rafael Jovine, dime lo que tengas que decir acerca de ese patrimonio inmobiliario que ha estado siendo dilapidado en el Consejo Estatal del Azúcar. Sí, en el estudio Autopsia Fiscal lo que llamamos la atención sobre el CEA es por lo menos la continua ambigüedad en cuanto a la decisión finalmente de sanear y de reestructurar esa estructura. Y pongo el ejemplo, en este caso, en febrero del año 2017 hubo una comisión que creó el propio gobierno, encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en la cual se recomendó en su informe final el saneamiento y reducción de la nómina. En ese momento eran 500 millones de pesos y se reconoció, bueno, que estaba muy abultada, que la razón había sido los constantes nombramientos y uso clientelar que se daban dentro del organismo y que habían mafias a lo interno de la institución. Ya conocemos todos y todas los casos allí. Entonces, ¿qué sucede? Que 3 años después hubiésemos esperado encontrar ese desmonte y saneamiento de la nómina, y todo lo contrario. Ahora tenemos una nómina que anualmente cuesta 900 millones de pesos, 450 empleados más y un costo mensual que se dispara en un 46.5%. Es decir, todo es exactamente lo contrario a lo que la propia comisión presidencial del propio gobierno, que dijo que la iba a sanear y reestructurar, pues se hizo exactamente lo contrario. Y algo similar, aunque en menor medida, también ocurre con el CORDE, la Corporación de Empresas del Estado Dominicano, en la cual, fruto de la situación aquella con la venta de terreno de los Tres Brazos, cuando se vendió el barrio completo, se dijo que esa institución se iba a eliminar. Y fueron palabras propiamente desde la misma presidencia de la República, se iba a eliminar. Y todavía 3 años después, el CORDE existe y se gastan 32 millones de pesos todos los años en esta entidad. Es decir, hay unas estructuras que ya hay estudios hechos por el propio gobierno que demuestran que debieron de haberse o fusionados o eliminados y que se han mantenido a pesar de ello. Cándido, tú querías decir sobre el CEA. Sí. El CEA es la expresión más viva de lo que se llama la acumulación originaria de capital, de una burocracia estatal que a partir de él se construyen en una burguesía burocratizada. El CEA ha sido la fuente de acumulación de capital desde hace mucho tiempo en República Dominicana de los actores políticos. Esto lo hacen en mayor medida vía testaferrismo. Es decir, le venden a otro, pero parte de esos terrenos van a formar parte de ellos. Fíjense que lo venden por chele y luego lo venden en términos millonarios. En este país, en los últimos 25 años, es muy poco el funcionario que no ha tenido que ver con las ventas de los terrenos del CEA. Aquello de los 3 muertos fue el punto de inflexión, pero ¿qué hacían allí? Y no le pasó nada al que lo hacía. Por ejemplo, él le vendía a Don Juchi, le vendía a Diana, le vendía a Rafael un mismo terreno. Legalmente cada uno de ustedes tenía que dar 1 millón de pesos, pero por los atajos, de manera ilegal, él le pedía 1 millón también. Cuando finalmente nos veíamos todos con el mismo terreno, él le devolvía el 1 millón que ustedes dieron legalmente y se quedaba con el otro, sí. Menos al que se lo va a dar finalmente. Sí. Y entonces la gente decía, pero ¿y lo que yo te di por atrás? Pero entonces, como no tenía papeles y él tenía poder político y poder coercitivo porque andaba con gente de los aparatos coercitivos del Estado,
Ese ha sido el modo. Eso fue lo que provocó la tragedia del individuo que se metió en una emisora de radio en San Pedro de Macorís y mató 3 personas. Pero se creía, como dice Jovine, que a partir de ahí, que hicieron un trabajo muy serio, hay que decirlo, encabezado por Flavio Darío Espinal, se creía que ya eso prácticamente iba a disminuir significativamente. Pues no, ahora hay más empleados que hace 3 años. Eso es insólito. Entonces, eso es como las instituciones han sido fuentes de acumulación, pero al mismo tiempo de la base primordial del clientelismo. Señores, la gente ignora, porque no es un tema que se debate públicamente, que la principal ocupación de los legisladores en este país es aprobar ventas de terrenos del Estado a particulares sin licitación, siempre a precio vil. Uno se pregunta, si el Estado tiene una finca que quiere vender, ¿por qué se la tiene que vender a Píndaro de la Cruz? ¿Por qué no hace una licitación y una subasta a ver quién da más? No. Pero resulta que esa finca o ese edificio o ese solar se lo venden a Píndaro de la Cruz sin hacer licitación a 10 cheles el metro, y Píndaro de la Cruz al día siguiente lo vende a 100,000 pesos el metro. Eso no se ha auscultado, eso no se ha investigado, eso no se ha cuestionado en este país. ¿Qué ustedes creen de aquí en adelante que se debe hacer? Desde Participación Ciudadana, nosotros vamos a hacer un libro de eso y de otro que es fundamental. Por ejemplo, gente que te declaró en el 2012, para que ustedes entiendan, 100 millones. Y 4 años después, 500 millones. Declaración jurada. Sí, claro. Y no vamos a tener que escribir, sino poner 2012, 2016. Sí, los 4 años más fructíferos de su vida. De su vida. Pero ¿qué pasa? Que ahí dice que tú no puedes trabajar, salvo la docencia. Por ejemplo, alguien que te declara 33 millones en el 2006, miembro del Congreso, y 4 años después te declara 66 millones. Sí. Ahora, la pregunta es muy relevante, porque ahora que se va a fundir el CEA con bienes nacionales, que es el anuncio que ha hecho Luis Abinader, ¿qué va a pasar con todo lo que se hizo en el CEA? Sí. Eso debería ser auditado, eso debería ser objeto de una profundísima investigación. Debería empezar por ahí. O sea, el Estado tiene órganos de control interno y externo, y justamente eso es lo que se espera que realicen. Aquí hay que hacer 2 estudios fundamentales. Ese que dice Don Muchi, el de una auditoría profunda, con consecuencias, sobre la venta de los terrenos del CEA y cómo fueron vendidos tan pronto de una vez por otros. Y hay otro estudio que hay que hacer profundo, que es el problema de los peajes sombra. Ese es otro. Pero vamos a hacer una pausita y vamos a seguir hablando sobre esas instituciones del Estado que podrían ser eliminadas. El gobierno ha anunciado 3 ya, ha anunciado, el CEA que va a ser fusionado, no eliminado, la OISOE que va a ser eliminada, el despacho de la primera dama que va a ser eliminado, pero hay otros que podrían también ser eliminados. Vamos a hablar de esos cuando regresemos.